Muy buenas noches a todas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas a este espacio que hemos denominado de los movimientos al Congreso. Un espacio para presentar la candidatura de Diana Gómez Correal, quien está participando en la consulta del Pacto Histórico este 26 de octubre. Muy buenas noches a todos. Aquí hay varias compañeras de diversos movimientos de mujeres del Caribe colombiano que estamos rodeando, acompañando a Diana y sobre todo hoy presentando sus propuestas también a todas las mujeres y a todos los votantes del Caribe también que conozcan esta propuesta que viene precisamente de los movimientos, de las bases, que es lo que nos interesa y quien nos represente en estas instancias. Vamos a presentarnos aquí rápidamente algunas compañeras que estamos acompañando en este espacio de los movimientos al Congreso. Por ahí está nuestra compañera Angélica Arias, Dubis Cantillo. Vamos a ir dándonos la palabra. Iniciamos con Angélica. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos y a todes. De parte de la Red de Mujeres del Caribe, extendemos en este espacio un afectuoso saludo, un saludo desde este Caribe diverso, profundo y que en este momento también asume un reto frente a la contienda electoral. Nuestro movimiento, la Red de Mujeres del Caribe, tiene presencia en más de 68 municipios, tanto de zonas rurales como urbanas, y representa un acervo cultural, social, político que hoy en este lanzamiento o en esta presentación de la campaña de Diana Gómez Correal queremos también manifestar nuestro respaldo. Diana ha sido desde hace más de 20 años una hermana, compañera, una gran aliada de la Red de Mujeres del Caribe. Ella desde cuando caminamos juntas en las iniciativas de mujeres colombianas por la paz, en esa constituyente emancipatoria, ya nos encontrábamos en apuestas comunes frente a un país atravesado por la violencia y por la violencia machista y patriarcal, sobre la cual en los cuerpos y en los territorios de las mujeres ha quedado digamos, una herida profunda que requiere, y hoy el llamado es a sanar y a transformar. Por eso, en ese proceso con Diana, cuando también durante muchos años hemos trabajado en la producción o construcción social del conocimiento, alrededor de temas como políticas públicas, género, interseccionalidad, construcción de paz, reafirmamos la necesidad de estar no solamente en ese poder popular que representamos las mujeres en los diferentes departamentos donde estamos, en esa Colombia profunda, sino también desde el ejercicio de la política electoral en la que creemos que también necesitamos estar, y por eso también acompañamos la postulación cuando fue elegida la primera viceministra en nuestro país, y desde ahí la formulación y los acuerdos alrededor de los diferentes programas que quedaron establecidos en este viceministerio. Por eso hoy cuando Diana Gómez Correal se presenta como precandidata del Pacto Histórico, no solamente representa nuestras apuestas y el gran camino transformador del que le hemos apostado como mujeres en el Caribe colombiano, sino también creemos que es la oportunidad de empezar a desmontar los modelos en los que las grandes maquinarias cuentan con grandes recursos y movilizan en masas a muchos votantes. En este caso, estamos apelando a un voto consciente, un voto que conoce unas propuestas que en este caso y por la deuda histórica que tenemos,
Diana representa un feminismo que está llamado a construir y a convocar a los distintos actores, tanto del gobierno, desde el legislativo también y desde las bases, para generar esas reformas y esas grandes transformaciones. Entonces, saludo este espacio y agradezco la oportunidad en esta transmisión de poder saludar esta iniciativa y esta candidatura con un gran respaldo desde la Red de Mujeres del Caribe, quienes en este momento nos movilizamos con mucha fuerza y entusiasmo para respaldar esta candidatura que nos representa. Buenas noches. Gracias. Ay, Angélica, muchísimas gracias. Realmente esa es la energía bonita que queremos sentir hoy de rodear, porque realmente requiere bastante coraje tomar esta apuesta de lanzarnos a estas instancias y también nosotras de poder votar conscientemente por mujeres que nos representen realmente. Celebramos tus palabras. Gracias por esa presentación y compartir esa experiencia con Diana también, el trasear de la Red de Mujeres del Caribe. Por ahí tenemos también a nuestra amiga Dubis Cantillo, que hace parte también del el bloque feminista, del Movimiento Amplio Social de Mujeres y está acompañándonos en este espacio. Dubis, recibimos tu saludo. Buenas noches, aquí desde Barranquilla, Luis Cantillo. Pertenezco al bloque feminista, a los procesos comunitarios de Barranquilla, a la Fundación Matronas. El bloque feminista pertenece al Movimiento Amplio Social de Mujeres, pero nosotros somos como un sector que tenemos algunas características muy particulares. Pero realmente trabajamos, no nos dedicamos realmente a hacer nuestro trabajo y la verdad es que a pesar de todas las dificultades, porque nosotros somos bastante autónomas, inclusive desde de la institucionalidad, creo que hemos logrado importantes avances y un posicionamiento en la ciudad y estamos tratando de construir lo que se llama un rizoma de interconexión departamental porque nos interesa realmente fortalecer el trabajo en el territorio y territorializar los procesos, que las organizaciones que confluyen en el proceso nuestro se fortalezcan. Movimiento social versus organización popular y la construcción de lo que sería el poder popular, que realmente sí nos interesa que se fortalezca un verdadero movimiento social de mujeres propositivo, con gran incidencia en nuestro departamento. Quiero decir que en nuestro departamento y nuestro territorio que tiene una completa hegemonía de los char. Quiero decir que participé activamente en una estructura, desde hace muchos años vengo trabajando en los procesos comunitarios. Creo que formamos una estructura político-electoral bastante significativa aquí en el distrito, que estoy segura que fue determinante para ganar las elecciones a los caciques, a las personas esas que tenían sumida a Barranquilla en la más completa miseria, como era el clan de los Name Terán y su combo. Precisamente en ese momento histórico nos unimos con Fuad Char porque necesitábamos sus 30.000 votos para derrotar a esos clanes. Y hoy en día creo que urge que todos nos unamos para acabar con ese clan que tiene prácticamente sumida a la ciudad en un proyecto de ciudad donde lo que hace presencia es el ladrillo y realmente el buen vivir, lo que tiene que ver con el desarrollo a escala humana y la violencia, pues son el pan nuestro de cada día y eso tiene que ver también con el tema de la violencia contra las mujeres y los feminicidios, que es un tema bastante fuerte en nuestro proceso del bloque feminista que hoy en día se suma a la campaña de la hermana. Nosotros tenemos una gran experiencia con la hermana Lorena, que aspiró también podemos poner en práctica esa experiencia de las bodas de calle, donde íbamos de casa en casa, y Lorena obtuvo, sin recursos, obtuvo una votación bastante importante aquí en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Entonces, para que ustedes sepan que sí, realmente yo soy una persona muy prevenida, a raíz de la experiencia, qué bueno que queda aquí reseñado que el fracaso del proyecto alternativo de Barranquilla, por todos los errores que se cometieron, hoy es la victoria, es la hegemonía de luchar, porque realmente nosotros le matamos la esperanza a un pueblo. Yo me incluyo,
porque uno por acción y por omisión también termina siendo cómplice de todas esas errores que se cometen, donde la gente pues se olvida que estamos frente a un proyecto colectivo y no un proyecto personal, que es lo que termina como que primando. Y entonces yo también quiero llamar la atención sobre eso, sobre las apuestas, cuando nosotros nos vinculamos a los procesos político-electorales, porque yo, o sea, yo soy del movimiento social, y yo no, nadie me puede decir que yo participé activamente en en la elección de Francia, porque yo dejé a Estamos Listas por irme a Soy porque somos, o sea, dejé primero a Colombia Humana porque mi raíz es de Colombia Humana. Me voy para Estamos Listas y de Estamos Listas vuelo a Soy porque somos, porque yo me sentí desde el punto de vista popular encarnada en Francia. Para mí realmente la experiencia no me gustó con Francia. Y no porque sea negra, porque yo no, en mí, Lorena está muy cerca de mí, en mí no hay un atisbo de que yo sea, es más, yo no defiendo, no me caso con ningún ismo. Yo me considero de que lo más importante es defender la dignidad del ser humano. Blanco, negro, LGTBIQ más y tantas letras que le ponen en la Argentina, porque a mí, para mí lo más importante es un ser humano que hay que respetarlo en toda su dignidad. Entonces, yo la verdad fue que no voy a criticar a la hermana Francia, ni estoy en desacuerdo, nunca estuve de acuerdo con ese Ministerio de la Igualdad, no estoy muy, no, o sea, ¿para qué tantas estructuras burocráticas? Cuando elegimos a a las estructuras burocráticas, realmente a quién sirven esas estructuras burocráticas, sino en esas estructuras burocráticas terminamos reproduciendo y replicando las prácticas de los partidos tradicionales. Reconozco que hay compañeras, como cuando yo he sido funcionaria, hacemos un gran esfuerzo en esos puestos, pero nos perdemos en la nebulosidad de la impotencia de que poco es lo que se puede hacer, porque llegamos ahí, hacemos un gran esfuerzo, un esfuerzo, regresan los mismos de siempre y dañan todo el trabajo que se hizo, que se ha venido haciendo. Entonces, yo a la hermana la invitaría a eso, porque yo he sentido desde el proceso del cambio en que los funcionarios llegan ahí a ocupar unos cargos burocráticos, pero lo siento muy de espaldas a nuestros procesos. Nunca nos han llamado, o sea, se acuerdan de nosotros cuando tienen dificultades que las han sacado de los cargos, pero cuando están en sus puestos no llaman, venga compañeras, vamos a ver cómo articulamos lo que venimos haciendo desde las instituciones para fortalecer los procesos de mujeres. A veces se llega a esos cargos también una de las cosas que limitan es que se llega a esos cargos con las pretensiones de siempre de aspirar a cargos de elección popular. Y yo creo que por mostrar esa imagen, bueno, yo no puedo decir eso de Diana porque yo nunca la vi haciendo ese protagonismo, mentiría, pero sí hay muchos compañeros, compañeras y compañeros que llegan a esos cargos tratando de mostrarse mostrarse como persona, mostrar lo que vienen haciendo, invaden las redes, como yo digo, para mostrarse y vender una imagen en lugar pues de vender un proceso, de vender una institucionalidad que está prestando un buen servicio y sobre todo de articular articular lo que vienen, lo que es la institucionalidad con lo que es el movimiento social, que yo la verdad es que he visto eso bastante distanciado. Y yo lo dejo ahí y de verdad, Diana, me suma a tu campaña y en lo que yo pueda aportar, con gusto voy a poner todo mi empeño para que saques una votación aquí en Barranquilla y en el Atlántico. Muchas gracias, Duis. Duis se pasó a las preguntas, se pasó a todos esos temores, inquietudes que a veces tenemos realmente los movimientos sociales y las plataformas de acercarnos, pero fíjese que definitivamente quienes ejercemos un liderazgo en el territorio y creemos en las transformaciones, sabemos que la participación y en política es fundamental también, ocupar estos espacios, estar en ese diálogo, como dice Dubis, de los movimientos, de las candidaturas y que estos espacios estén realmente al servicio de los movimientos sociales y del territorio. Y creo que ese es un consenso que tenemos como mujeres lideresas de nuestro territorio. Y hoy le agradecemos a Diana también tocar las puertas de nuestros escenarios, de nuestras plataformas, para también presentar sus propuestas. Yo les quiero contar un poquito sobre Diana y además presentarla en este escenario virtual, que no le hemos visto su rostro y ya la vamos a presentar. Antes quiero contarles sobre Diana, que Diana es antropóloga y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia, es doctora en antropología de la Universidad de Carolina del Norte, fue designada como la primera viceministra, como nos mencionó ahorita Angélica, de las mujeres del Ministerio de la Igualdad y Equidad y ha sido profesora en la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, La Caldas, entre otras.
Sus temas de investigación incluyen paz, justicia transicional, derechos de las víctimas, memoria, transformación social, alternativas de desarrollo y también incluye estudios de género, feministas. Estos son los dos ejes que ha manejado en temas investigativos y también pues en cuanto a la juntanza social. En 2016, Diana recibió también un premio que es el Martin Diskin Dissertation, otorgado a académico junior, que combinan la reflexión académica con el activismo por una tesis doctoral que da origen a un libro que publicó que se llama De amor, sangre y viento. Diana ha trabajado en el sector público asesorando la construcción de políticas públicas para mujeres en Bogotá y cuenta con experiencia en procesos de educación popular. Y asimismo se desempeñó como directora de registro, gestión de la información y la dirección de gestión interinstitucional en la Unidad para las Víctimas. Desde el 2002, Diana ha hecho una parte activa de distintos movimientos en Colombia, entre ellos movimientos de feminista, paz, víctimas y derechos humanos. Entonces le damos la bienvenida a Diana y yo creo que con esta presentación y con lo que hemos conversado, por lo menos con Angélica Duis, también saber, Diana, cómo ha sido ese trasegar del movimiento a esta candidatura. Bienvenida al espacio, bienvenida a presentarnos también tus propuestas. Tienes la palabra. Bueno, Lorena, muchísimas gracias, Dubis, Angélica, por las presentaciones, por apostarle a esta apuesta feminista electoral para el 26 de octubre, para la lista del pacto histórico y pues para continuar con los procesos de transformación social que requerimos. Bueno, la presentación a veces, esta reseña que hay ahí suena a veces muy formal. Contarles que yo he caminado pues por los movimientos de mujeres feministas, de víctimas, de construcción de paz y derechos humanos desde el 2002, como decía Angélica, que ha sido un aprendizaje muy bonito, que hemos hecho muchas cosas desde los movimientos sociales. Creo que vale la pena resaltar algunas. Cuando yo conocí a la Red de Mujeres del Caribe, que comencé a ser parte de la iniciativa Mujeres Colombianas por la Paz, se presentó la primera constituyente emancipatoria de mujeres, que era una experiencia de nacional, desde las regiones y desde el diálogo de las diferencias que cruzan a las mujeres, para plantear que somos ciudadanas y que tenemos, y que construíamos colectivamente una constituyente que se convirtió en la agenda, de las mujeres en distintos territorios, de cara también a los planes de desarrollo. Fue el diálogo entre la construcción de paz, una justicia transicional que se comenzaba a visorar que se iba a implementar en Colombia, y esas agendas que ya llevaban décadas circulando, con ese interés también de participar de cara a lo más micro, ¿no? A las ciudades, los municipios, los departamentos, e incluso también pues de interpelar procesos nacionales como las negociaciones de paz e incluso el plan de desarrollo a nivel nacional. Y luego desde los movimientos de víctimas, porque también vengo de esa historia, la violencia me tocó directamente con la desaparición y el asesinato de mi papá en el 2006. Pues allí creo que también hemos logrado cosas muy importantes como visibilizar la violencia estatal, que ha sido una violencia muy silenciada, visibilizar la desaparición forzada que ha ocurrido en este país por décadas, pero pues que no se escucha, y no se reconocía con la fuerza que hoy se hace. Y pues esos caminos también han estado acompañados, como decía Lorena, por el paso por la academia y por el paso por el Estado. Ahí también hemos hecho cosas cada vez que hemos hecho parte del Estado, sea en la alcaldía de Bogotá o al nivel nacional, hemos logrado asuntos importantes y hemos aprendido de qué es estar en el Ejecutivo. Y entonces son esos aprendizajes, Lorena, los que nos llevan a decir, es muy interesante, es muy importante todo lo que hemos hecho para consolidar la democracia desde los movimientos sociales, es muy importante todo lo que hemos hecho desde el Estado, desde el legislativo, pero también nos damos cuenta que quizás como movimiento hemos dejado a un lado lo electoral, hemos dejado a un lado el legislativo, y que muchos de los cambios de este país pasan por ahí, pasan por la fuerza de lo electoral y pasan por estar en el Congreso. Eso nos lo dejó la experiencia reciente de este gobierno.
fuimos Estado, fuimos gobierno nacional, pero pues quedan cosas ahí en suspenso, como lo decía ahora Dubis, quedan cosas pendientes y entonces ahí hacemos una reflexión profunda como movimiento de mujeres y feminista de es necesario estar en el legislativo. Una reflexión pues que las feministas han hecho hace bastante tiempo, que estamos listas, hace un ejercicio, también me imagino yo reconociendo eso, la importancia de estar en lo electoral y que se hace mucho más evidente pues ahora que también tenemos un gobierno que ha intentado hacer cambios, avanzar en cambios que se han detenido en el Congreso porque no contamos con una bancada grande y entonces esa es otra reflexión que nos lleva a decidir que es importante estar en ese espacio. Entonces estamos ahora aquí en una posibilidad que se abre con la conformación del Pacto Histórico como partido unitario, que invita a los movimientos sociales. Creemos que es un tránsito importante de diálogo para tratar de construir también diálogos más horizontales y menos instrumentales. Sabemos que pues esto no va a ser fácil, que también va a ser un escenario de lucha, de disputa, de estar diciendo todo el tiempo, ojo con la manera como se relacionan con quienes venimos de los movimientos, ojo con las demandas de las mujeres, ojo con las demandas de los pueblos étnicos, los sectores LGBTI, más campesinos, que todavía está en tensión cómo entendemos el cambio. Y a mí me interesa, me parece muy importante, Lorena, también un llamado que tú hacías la primera vez que me escuchaste, y es también cómo tejemos luchas que sean interseccionales por usar alguna expresión pues con la que estamos familiarizados. ¿Cómo articulamos las luchas? ¿Cómo hacemos que la agenda también desde el Congreso no sea una agenda de que segmente a los sujetos, sino que permita la articulación? Y ahí me gustaría contarles rápidamente, pues para abrir un diálogo, que la agenda que estamos proponiendo para el Congreso tiene 4 puntos. Uno, los derechos de las mujeres en sus diversidades, pero entendiendo que las mujeres están cruzadas por diferencias y desigualdades y que pues las mujeres tenemos pertenencias étnicas, de clase, diferencias etarias, particularidades por el origen geográfico. Incluso uno no puede entender el conflicto armado si no entiende también las particularidades de las pertenencias ideológicas. Entonces hablamos de mujeres desde ahí y ahí consideramos que es importante contar con una institucionalidad sólida y estamos proponiendo el Ministerio para la Garantía de los Derechos de las Mujeres en sus diversidades que nos permitan poner en marcha programas que dejen de ser asistencialistas y que dejen de ser débiles en su comprensión de la realidad de las mujeres y que nos permitan avanzar pues en transformaciones en áreas que ustedes también han puesto como esenciales. Solo voy a nombrar dos de muchas. Estaríamos, digamos, enfocándonos en 5 áreas, pero dos que ustedes han nombrado que son fundamentales, que tienen que ver con las violencias contra las mujeres y también la participación política, ¿no? Entonces ahí consideramos que el Congreso es un lugar en el que sigue siendo necesario impulsar la reforma política paritaria para que las mujeres no sigamos enfrentando esos obstáculos tan grandes para presentarnos a lo electoral. Un ejemplo, esa reforma electoral debería pasar por que hubiesen topes para las campañas, topes económicos. Y ahora que estamos haciendo esta campaña, que es desde los procesos organizativos, desde la base, que es autogestionada, pues nos damos cuenta que eso es necesario porque estamos compitiendo también dentro de la izquierda con maquinarias. Si todos tuviésemos unos mínimos y unos topes para hacer campaña, pero pues además se contara con ese apoyo de financiación, pues las mujeres y sobre todo quienes ahora venimos de los movimientos sociales y estamos por primera vez en lo electoral, pues no contaríamos con barreras que vamos a enfrentar, pero que es importante reconocer que existen. Nuestro segundo punto de agenda tiene que ver con derechos de las víctimas y construcción de paz. Es también porque pasamos por el Estado, sabemos que el Estado ha tenido una política asistencialista. La idea es promover una política más transformadora y para eso es importante hacerle seguimiento y control político a leyes que ya existen, a leyes que recientemente se han formulado
para que podamos darle ese carácter transformador a la política pública de víctimas y en términos de paz, cómo, no, cómo le apostamos a seguir implementando el acuerdo de paz, profundizar su dimensión transformadora, pero también cómo avanzamos en procesos de paz que se pongan ahora en marcha, que pongan en el centro a las víctimas, a la población de los territorios, a las mujeres, que en el centro esté el cese al fuego, el cuidado de la vida de la población civil y que en el centro también esté la inversión estatal para que sean asuntos que van de manera paralela. Dialogar e inversión del Estado. Y un tercer punto tiene que ver con los territorios con derechos, ahí con lo que decía ahora Dubis de cómo tenemos barrios, cómo tenemos la vida en lo rural y en lo urbano para la vida digna, desde visiones del desarrollo y del bienestar que no sean impuestas, porque como lo decía Dubis ahora, pues desarrollo no necesariamente cemento, puede ser para algunos desarrollo porque les permite ganancias económicas, pero para unas grandes mayorías no necesariamente es eso. Obviamente necesitamos condiciones dignas de infraestructura, pero entonces, ¿cómo en este punto garantizamos que el ordenamiento del territorio sea realmente participativo y respete las visiones de quienes habitan territorios urbanos y rurales? Y nuestro cuarto punto de agenda es la educación. ¿Cómo rescatamos esta idea? La idea no, el derecho de que la educación es un derecho, porque se entendería a veces que la educación no está sirviendo, que la educación es más un privilegio, un servicio, y lo que queremos con nuestra agenda es propiciar una educación de calidad para los niveles de educación media y básica, técnica y tecnológica, pero también en pregrado, que el pregrado, la educación pública cuente con financiamiento y también avanzar en la creación de un sistema nacional de posgrado, no para que el posgrado sea un privilegio, sino para que el posgrado sea un nivel educativo al que tengan acceso municipios de categoría 5, 6, personas de sectores populares, para que las mujeres puedan lograr terminar los estudios. Rompamos las brechas de género, pero también las que tienen que ver con las cuidadoras y esa brecha que existe entre la ruralidad y lo urbano, y que sea una producción de conocimiento para el cambio y la transformación social. Entonces, esas son las razones que nos llevan a presentar esta candidatura que es colectiva, la apoyan organizaciones de mujeres feministas, se han sumado organizaciones de nivel nacional, desde un inicio la Red de Mujeres del Caribe, el Bloque Feminista se suma hoy a apoyarnos, sectores de víctimas generacionales, en Bogotá estamos recibiendo apoyos de adultos contemporáneos que hace unos años éramos pues jóvenes o éramos de los movimientos generacionales, y también sectores de la izquierda del polo, como los compañeros y compañeras desde la izquierda, que es un sector de el polo democrático. Entonces estamos sumando a esta campaña y a esta forma de hacer política que queremos que sea distinta, que no sea la política de cada 4 años, sino la política permanente de diálogo y construcción colectiva. Entonces yo dejo ahí, Lorena, para que tú nos cuentes cómo seguimos en esta conversación. Gracias, Diana, gracias. De verdad que se hace interesante tu candidatura por ese trasegar precisamente esa experiencia que has tenido, como mencionabas, no solamente en los distintos sectores, sino también esa experiencia de evitar el legislativo, el ejecutivo, ahora pasar al legislativo, o también estar en la academia, cuando nos ha hecho falta también de pronto robustecer todo este tema de investigación, o también haber traseado el tema de víctimas, pues lamentablemente dada la historia y la experiencia, pero es algo también que forma nuestro liderazgo y nuestras apuestas, ¿no? Porque finalmente vamos por esas comunidades porque esas realidades nos han atravesado. Y bueno, aprovechando que estamos en diálogo aquí con las compañeras, yo también desearía que quedara la inquietud aquí, por lo menos de cómo nos vamos a relacionar con esta candidatura, que por cierto, Diana participa con el número 92 para que también vayamos quedando en el radar que somos el número 92 en la consulta del pacto histórico, pero también cómo sería el trabajo de relacionamiento con las bases, con los territorios. También entendemos que el legislativo a veces está en el centro, está en Bogotá, se aleja de las periferias, se aleja de las bases. Le contaba por lo menos a Diana cómo ha sido para nosotros
nosotras un poco limitante esa conversación con esas candidaturas que apoyamos y que ocupan una curul y que a veces decimos, estamos allá o no estamos allá, por lo menos tuvimos una oportunidad de trabajar en algunos proyectos de ley enfocados a la educación menstrual, la licencia menstrual, en varias cosas que ya salieron aprobadas y fue una experiencia muy chévere, pero a veces ese diálogo de territorio y esas curules se siente alejado. De pronto, ¿qué propuestas también podemos nosotras hacer para que sigamos en este diálogo o qué propuestas trae tu candidatura para recoger también de los territorios esas propuestas? Mira que Dudis también habló, ¿por qué no revisar también la 1257 del 2008, que nos ha quedado con tantos vacíos a pesar de que aperturó un canal muy importante y todas las rutas de atención frente a la violencia basada en género? O el tema que pasa con los feminicidios acá. Entonces, creo que eso requiere un diálogo y saber también que tu candidatura está abierta a eso, eso es importante. Nosotras escucharlo de tu parte, cómo sería esa participación de las bases en el Congreso con esa curul que vamos a obtener. Sí, sí, Lorena, yo creo que esa es una pregunta muy importante y les quiero contar que reiterativamente no las están haciendo. Entonces, si no la hacen reiterativamente es porque algo no está funcionando en la manera en que estamos construyendo y ejerciendo la participación política de las mujeres y en general la participación política en el legislativo. Entonces, allí hay varias propuestas. Uno, por ejemplo, tener mesas técnicas. Dos, contar con personas en la UTL que siempre estén en diálogo permanente con los procesos organizativos y con los territorios. Tres, pues mi compromiso de responder, pero no solo de responder llamadas, preguntas y solicitudes, sino pues de construir una ruta metodológica de trabajo colectivo. La rendición de cuentas. em, Permanente, pero claro, la rendición de cuentas, digamos, tiene una característica distinta, ¿no? Hay que rendir cuentas y hay que hacerlo de manera periódica, pero creo que la otra línea gruesa es la de construcción colectiva. Y la construcción colectiva es a través de mesas técnicas, un diálogo fluido y para eso se necesita que haya un equipo en la UTL que tenga también ese talante, o sea, que sea un equipo que por más que tenga mucho conocimiento sobre leyes, abogados, abogadas y de otras disciplinas, pues que tenga esa sensibilidad por el diálogo con los territorios, las comunidades y los movimientos sociales. Yo diría que esos son como los dos caminos, uno de rendición de cuentas, porque yo creo que quien es elegido, elegida, se le debe a la ciudadanía, y dos, la ruta más de trabajo colaborativo. em, que tiene varias formas de concretarse, desde mesas técnicas hasta que ustedes también o los procesos organizativos presenten propuestas de qué es lo que debemos profundizar en esta agenda inicial de los 4 puntos. Pero pues además vamos al Congreso no solo a defender estos 4 asuntos y a los sujetos que corresponden con estos 4 puntos grandes de la agenda, sino que vamos pues por un proyecto de país, ¿no? Entonces ahí también el relacionamiento con bancadas va a ser fundamental. Y aquí creo que es el espacio para brindar ideas de cómo construimos esa ruta de trabajo colectivo, de trabajo conjunto. Wow, preciso, justo mientras estabas hablando pensaba en eso, que uno de los grandes retos cuando ya estamos en el Congreso, en el Legislativo, es cómo hacer bancada. O sea, definitivamente creo que eso nos dejó cojos en este gobierno, tuvimos ejecutivo, tuvimos gobierno, pero definitivamente el Legislativo supimos que lo perdimos y qué importante es realmente que nosotras juntas con este voto consciente y sonoro podamos direccionar habitar ese espacio, pero bueno, estaremos solas cuando estemos allí, porque sabemos también que viene una ola fuerte derechista, donde ha habido bastantes retrocesos en otros países también de la Yala. ¿Te has pensado esos retos, cómo trabajar esos retos de hacer bancada, de enfrentar también a todas estas personas antiderechos que habitan esas curules de otros partidos antagónicos? ¿Qué has pensado sobre ello para que nos compartas también? Pero yo creo que ese es uno de los grandes retos, hacer bancada. O sea, primero llegar, pero después de llegar también, ¿cómo hacemos bancada allí? Sí, yo creo que la manera de hacer bancada como partido, en un principio diríamos, sería el primer ejercicio de bancada, es en este proceso de campaña. Entonces ahí estamos tejiendo diálogos
con candidatos y candidatas que sabemos comparten agendas. En Bogotá, por ejemplo, hay uno de nuestros aliados, es Celio Nieves, que trabaja el tema de educación, pero que también está comprometido con los derechos de las mujeres. Estamos en diálogo con otros precandidatos, por ejemplo, que trabajan los temas de derechos humanos y paz. Y así hemos ido identificando en otras partes del país con quién nos podemos aliar. En Antioquia hemos dialogado con una compañera, estamos listas. Tenemos que mirar cómo, si logramos hacer esa alianza o no, pero ir identificando ahora, ir haciendo el mapa de quiénes son las personas con las que compartimos temas en común. Y yo creo que entre todas y todes que lleguemos al Congreso como pacto histórico, pues tendremos que construir esa metodología, e identificar prioridades, ¿no? ¿Cuáles son los temas prioritarios que debemos comenzar a impulsar en el Congreso? Y luego ya el relacionamiento con otros partidos. Yo creo que la bancada de mujeres, ustedes dirán, compañeras, si están de acuerdo o no, pero yo creo que la bancada de mujeres ha funcionado. Yo lo que entiendo es que es una bancada que pone, digamos, un poco de lado las diferencias ideológicas para sacar adelante algunos proyectos e iniciativas legislativas. Entonces yo creo que también hay que entrar con ese espíritu, y habrán cosas que se pueden lograr desde esa bancada y habrán otras que no. Entonces yo creo que esas son algunas de las rutas que hay que irse pensando de cara a esos retos que tú planteas, Lorena, pero confiemos que luego de 4 años de estar en el gobierno, de 4 años de legislativo y otras personas que llevan más tiempo, pues hay conciencia de los temas prioritarios, y confiemos que hay conciencia de la necesidad de sacar adelante iniciativas legislativas tan importantes para las mujeres, los sectores LGBTIQ+, que yo creo que son de los que quedaron más rezagados en este gobierno, porque yo creo que lo étnico se movió, lo campesino se movió, otras agendas se movieron, pero yo creo que mujeres y sectores LGBTIQ+, ahí hay todavía una deuda, que confiemos también que en lo que resta de este periodo de gobierno logre avanzar. De acuerdo, Diana. Sí, sí, realmente cuando estamos allí hemos visto que, pues, por lo menos entre los liderazgos feministas o que vienen de ese camino han estado o han encontrado esos puntos en común. De hecho, tuvimos unos avances bien chéveres en los procesos en los que yo estuve de ciertos proyectos de ley que pasaron, como de endometriosis, de higiene menstrual para habitantes de calle, y pensarse incluso desde el aspecto feminista, otros métodos de recolección, ya empiezan a pensar en copas. Entonces siento que vamos hilando ahí muchísimo lo que queremos, de qué manera lo queremos, y que el diálogo realmente entre los movimientos, las bases, el territorio es fundamental también como para darle esos enfoques diferenciales que tanto mencionamos, pero al momento de aplicar a veces como que nos cuesta tanto, ¿no? Y materializarlos. Yo quería aprovechar ahorita a ver si alguna de las compañeras tenía alguna pregunta o quería compartir de pronto algún tema. Ahí están diciendo en el chat que envían saludos las compañeras, por lo menos de las redes de Mujeres del Caribe. Está la compañera Ana Rosa Perea, Audes, alguna que quiera compartir una pregunta. Creo que también, pues, el sentido de esta intervención es hacer un diálogo y poder proponernos mover la intención de ese voto consciente y voto sororo, le llamo yo, que no es a ciegas, porque realmente aquí hay mujeres y procesos que reconocemos ese trabajo y ese camino que has hecho, y es el que realmente esperamos de estas candidaturas, que nos representen, que abanderen realmente esas apuestas que nos interesan, y sobre todo pues que hay bastante tejido en ti, ¿no? Como la academia, el movimiento de víctimas, de mujeres. Creo que eso va sumando bastante intención, poder, y también de reconocer estas poblaciones que has estado ahí trabajando y transitando esos caminos. Creo que eso es importante. Entonces, compañeras, si alguna quiere hacer una intervención, este es el momento para hacerla, porque la idea pues es dialogar con Diana, presentarle a nuestras plataformas su candidatura, que ya vemos que pues tiene varios ejes enfocados en lo que es mujer, movimiento de víctimas, el tema educativo también, y de territorios con derechos, que me parece súper interesante eso, porque también es darnos un poco más de voz y autonomía desde acá, desde la periferia. Entonces estoy mirando aquí el chat a ver si alguna compañera pues
¿Desea hacer Yo, alguna intervención? Lore, yo, que no, Audes, un sí, abrazote, bienvenida. igualmente un abrazo a todas las hermanas y como dos hermanos que están aquí presentes también, Sebastián y Andrés David. Frente a lo que estabas planteando, que me parece sumamente interesante, partiendo también de lo mencionado por Dubis en sus inicios y Lorena, está el tema, Diana, y es que aun cuando estamos en un gobierno del cambio, que digamos, el movimiento de mujeres en el país logró poner un aporte significativo que inicialmente fue reconocido como el trabajo tan inmenso que habían hecho las mujeres. No se ha sentido en materia, y tú lo planteabas, Diana, de las mismas apuestas estratégicas que ha tenido el gobierno nacional. De hecho, hay algunas inconformidades por parte de organizaciones de mujeres y de mujeres de forma particular relacionadas con que los proyectos que supuestamente debían llegar en materia económica nunca se dieron, que posibilidades que tenían que darse también para que las mujeres no solamente llegaran a escenarios de toma de decisión por amiguismo, sino por toda su trayectoria. Realmente eso no se ha dado mucho. Y entonces hay un planteamiento y es que se requiere realmente que las mujeres, más allá de unirse en el periodo electoral para poner los votos, tengan la posibilidad de mantener el movimiento fuerte a nivel nacional, en donde converjan las diferentes expresiones del movimiento desde la base, desde lo local, lo departamental, lo regional y hasta lo nacional. Ahí hay un tema importante que ya tú respondiste, Diana, y tiene que ver con el poder establecer una bancada al interior del legislativo que me parece sumamente importante para todo el trámite de la normatividad y que está dentro de las funciones del legislativo. Pero yo creo que un valor agregado a eso tendría que ser el pensarse también que si llega una mujer del movimiento de mujeres y feminista, como lo que tú representas, necesariamente en el país se tiene que hacer una recomposición del movimiento. O sea, el movimiento está fracturado en estos momentos por todas las dinámicas por las que atraviesan todos los movimientos sociales, porque no solamente es el movimiento de mujeres, pero nosotras necesitamos poder consolidar las expresiones organizativas. Aquí la llegada tuya necesariamente tiene que ser la forma de poder jalonar para lo local los liderazgos de mujeres de diferentes expresiones a otros escenarios, a otras corporaciones, pero eso requiere también de pensarse en generar los escenarios para que realmente esto se pueda dar. Un ejemplo concreto en este momento, a mí me gustó muchísimo el hecho de que nos invitaran y te doy las gracias. Sé que también fue una invitación del bloque feminista, que nos invitaran a compartir como Red de Mujeres del Caribe este espacio, que obviamente es un espacio donde el bloque feminista son las anfitrionas, pero más allá de encontrarnos en este espacio virtual, yo creo que de cara a lo que va a ser en el primer momento la consulta el 26 de octubre y la continuidad de esta campaña, nosotras tenemos que seguir generando espacios de articulación desde lo local, entre nosotras, pero también con otras expresiones organizativas del movimiento, porque si hemos dicho que este es el periodo o la década de las mujeres, no puede ser un tema simplemente simbólico. Tiene que ser un tema en clave de la representación y en clave del poder. Entonces, la pregunta concreta, después he hablado demasiado, es un poco, Diana, ¿cómo crees tú que pudieras fortalecer, digamos, esta posibilidad? Te lo pregunto por tu trayectoria, por las conexiones que tienes con lo que se llamaría
el feminismo desde el académico, el feminismo del activista, el feminismo desde lo público, que tuviste la posibilidad. Entonces, ¿cómo crees tú que se pudiera avanzar en esa apuesta articuladora? Porque vamos a necesitar Diana en el Congreso, pero vamos a necesitar un movimiento movilizándose cuando Diana esté presentando las propuestas en el Congreso. Y para que el movimiento se movilice unificado, realmente se requiere que nosotras podamos hacer un trabajo fuerte, consolidarnos fuertemente como movimiento, más allá de que hacemos una cantidad de acción en pro de la reivindicación de las mujeres, es como un movimiento pensándonos en el tema también del poder como tal. Yo estoy de acuerdo con la lectura que hace Audes y me gustaría pues escuchar luego si Du y Lorena, las otras compañeras que están aquí también tienen esa mirada. Yo creo que desde hace rato veo viendo esa fragmentación del movimiento. Los movimientos sociales no son homogéneos, no todos piensan lo mismo, las expresiones de los movimientos ni se paran de la misma forma, pero la posibilidad de estar en un movimiento es que uno llega para articular ciertas luchas. Y yo creo que esa posibilidad de articulación ha existido en el movimiento de mujeres y feminista, pero se viene fracturando. Y se viene fracturando por muchas cosas, una tensión entre lo que se llaman feminismos liberales e institucionales, em, la fortaleza que han tomado, digamos, las discusiones de los movimientos de carácter más étnico, pero creo que entonces hemos llegado a unos puntos en que se han consolidado unas tensiones muy fuertes que no nos están permitiendo el diálogo y no deberíamos dejar que avanzara eso, que también tiene que ver, Lorena, por ejemplo, con las tensiones que existen entre ciertos feminismos y las reivindicaciones de los sectores LGBTIQ+, y pensarse los transfeminismos, entre otras dimensiones, ¿no? Incluso en términos de las discusiones sobre la... la abolición o no de la prostitución y esto que emergió en el Ministerio de Igualdad y Equidad de las actividades sexuales pagas. O sea, es decir, si estamos cruzadas, y yo creo que eso ya lleva varias décadas, pues varios años, se ha ido intensificando unas tensiones muy fuertes entre los feminismos que no nos están permitiendo consolidar articulaciones puntuales para luchas que son necesarias. Y yo creo que eso pasó de cara al Ministerio de Igualdad y Equidad, también porque estamos en un contexto muy particular y es un primer gobierno progresista. Entonces, como que el movimiento tiene dificultad para articularse, pero además es difícil hacerlo en términos de presión frente a un gobierno amigo. Yo creo, Audes, que ahí hay varias cosas importantes que hacer. Yo creo que a esta candidatura, y ahí no para decir que partimos de cero, yo creo, Lorena, que estamos listas, nos tienen que compartir más qué fue esa experiencia, qué aprendizajes hicieron, porque yo creo que sí estamos en un momento de enfatizar la necesidad de las mujeres estar en lo electoral. Entonces ahora vienen elecciones para lo local, para todo lo que tiene que ver con alcaldías, gobernaciones y todo lo que ocurre en las ciudades y los municipios en términos de juntas de acción comunal, JAL, etcétera. Yo creo que tiene que venir un gran oleaje de mujeres que se presentan a estas candidaturas, pero que no lo hacen solas, que nos apoyamos colectivamente y que miramos cómo enfrentar las barreras electorales que han tenido las mujeres. Eso es un camino. Otro camino es el de un frente amplio de mujeres dentro del pacto histórico. O sea, creo que tenemos que dinamizar ese frente amplio para que las reivindicaciones de las mujeres tengan una agenda feminista plural, porque también aquí las izquierdas por mucho tiempo dijeron que la clase era el único problema. Sabemos que es un gran problema, pero no es el único. Políticamente hemos ido avanzando en que se reconozcan otros ejes de opresión, pero todavía no lo suficiente. Entonces eso hace que la agenda de mujeres sea una agenda que no necesariamente sea feminista dentro de los partidos. Entonces ese es otro camino grande. Y el otro es, estando en el Congreso, cómo logramos abrir espacios para que el movimiento se siente a dialogar y articular acciones concretas y permita también que empujemos colectivamente las iniciativas en el legislativo y las que van a materializar desde el ejecutivo. Yo propondría esos tres caminos. Yo creo que el movimiento tiene que sentarse a decir, aquí es donde están nuestros puntos de quiebre,
cómo vamos a hacer. Y no se trata de que todas pensemos igual, sino de confluir más masivamente para sacar iniciativas de manera más como movimiento, más colectivas. Muy de acuerdo, Diana y Audes, definitivamente hemos estado en tensión, hemos estado en fragmentación y qué terrible que ahora que hemos sido gobierno, que hemos puesto vicepresidenta, presidente, que la votación allí de las mujeres fue vital, no nos vimos representadas en último momento, ni en los cargos, ni en los proyectos legislativos, ni el respaldo suficiente. Seguimos viendo misoginia, patriarcado al interior de de los partidos, también que se puede representa también un gran reto, creo yo. Pero ahí creo que tanto Audes como tú has mencionado algo vital, que es la juntanza y el diálogo. Yo creo que este tejido no se debe romper, creo que hemos sido juiciosas en trabajar en eso y también desde los territorios empezar a mover ese diálogo de esos temas y conversaciones incómodas que hay dentro de los movimientos y nos siguen fragmentando y pues como dices tú, llegar a ese punto en común donde podamos tejer, trabajar y superar aquello que nos diferencia, y no pues empezar a luchar entre los mismos sectores, que realmente a veces el Estado o ciertas dinámicas nos ponen pues en esas competencias, diría yo, y que es vital tenerla clara también desde las plataformas, desde los movimientos, pues que estamos en juntanza, que estamos en articulación y que estamos en una construcción de paz que implica el diálogo también, ¿no? Y llegar a los consensos, porque llegamos y luego estamos cada quien por su lado, entonces realmente no materializamos nada. No, gracias realmente, Audes, las palabras de las mayoras, Dubis también, que han tenido unas experiencias muy valiosas también en todos estos caminos. Diana, gracias realmente por abrir este espacio. Sería chévere también cerrarlo con un mensaje que nos dejes a todas las mujeres, a todas las personas que nos conectamos, a quienes posteriormente van a ver esto y te van a ver allí en esa consulta. Recordar que es el número 92, pero también qué mensajes nos dejas a las mujeres para que movamos la intención del voto sororo. Sí, somos el número 92 en el Senado. Entramos en una fase muy importante para la elección del 26 de octubre. Es necesario un voto consciente y un voto por agendas de mujeres y feministas. En ese sentido, les pido, digamos, como ese apoyo y al bloque feminista, a las compañeras de la red de mujeres del Caribe y otros procesos organizativos que están aquí, pues tenemos que hacer un trabajo de voz a voz y de día a día para lograr una votación significativa y alcanzar un lugar importante en la lista. La lista que va a salir finalmente para el 8 de marzo se construye a partir de la votación del 26 de octubre. Para eso necesitamos contar con un número alto de votos. La lista se va a construir de manera paritaria, cremallera, hombres, mujeres, y yo creo que tenemos que tomar conciencia de que quienes llegan al legislativo deciden parte del futuro del país. Entonces, si queremos nosotras como ciudadanas y ciudadanos también decidir cuál va a ser ese futuro, pues tenemos que elegir bien. El Congreso realmente, como vimos en este gobierno, es un lugar importante, se toman decisiones serias o se puede atajar procesos significativos. Entonces, votar es una forma de ejercer la ciudadanía, pero de hacernos también partícipes del tipo de país que queremos. Y no basta con que yo llegue al Congreso. Tenemos que fortalecer todos los procesos organizativos de mujeres y feministas y que muchas más lleguen a otros cargos de elección popular. Yo creo que nos tenemos que tomar en serio eso que a veces se queda en discurso de que es la época de las mujeres, que es el tiempo de las mujeres, que es la década de las mujeres. O sea, lo que tenemos es que tomarnos esto en serio y todas darle con ganas y tratar de construir, que hacia allá iba la pregunta de Audes y las intervenciones de Dubis y de Lorena, otro tipo de ejercicio de poder. No vamos a llegar a esos espacios a ejercer un poder patriarcal, ni clasista, ni racista, sino que vamos a construir un poder feminista, transformador, un poder desde el sur, desde lo popular, un poder también, si queremos decirlo de esta manera, descolonial, para que potencie a otras mujeres y a otros colectivos que han estado históricamente discriminados. Entonces, mi mensaje es que le metamos con ganas a estas elecciones del 26 con el número 92 y que el trabajo de hormiguitas va a ser muy importante en estas 2 semanas que nos quedan.
Gracias, Diana, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta presentación de la campaña de Diana Gómez Correal. Recuerden que va a participar en la consulta del Pacto Histórico con el número 92. También recordar que sin nuestra participación, obviamente, no hay una democracia plena, que tenemos que también participar de esta consulta, movernos solamente el voto de las mujeres, población LGBTI víctimas, sino de todos los movimientos sociales que acompañen y respalden esta candidatura, ir tejiendo y sentirnos ahí representadas, realmente pues le damos nuestro respaldo, nuestro acompañamiento, buscando también ese voto sororo que sentirnos ahí representadas es importante y sabemos que sobre todo ese movimiento desde las bases al Congreso no es fácil, pero requiere de coraje, de disciplina y que tú la has tenido y que has traseado por varios sectores que indudablemente te suman muchísima experiencia y diferentes perspectivas, que es lo que me parece tan llamativo también de tu candidatura, Diana. Felicitarte por esta apuesta que no es nada fácil, pero que juntas definitivamente es como logramos que las cosas sucedan. Entonces la invitación es arroparnos, a rodearnos, a acuerpar esta candidatura como una candidatura también de las bases de los territorios. Y aquí estamos, te acompañamos. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentas a cualquier espacio en nuestros territorios también para invitar a las comunidades a que te escuchen. Y bueno, no, te acompañamos aquí desde el Bloque Feminista y la Red de Mujeres del Caribe. Gracias. Hay una palabrita, hay una manito levantada, me parece. Aprovechamos y damos una palabra aquí a nuestra compañera Ana Perea, una gran líder. Bendiciones, Compañera, buenas noches para todas. Me alegra, yo estoy contenta en todo porque lo que decía Audes, tenemos que unirnos. Y yo creo que las experiencias del gobierno, de este gobierno, nos está dando esos hilos para seguir construyendo y seguir unirnos como hace muchos años andábamos en todos estos procesos. Y esta candidatura de Diana, la Red de Mujeres del Caribe, estamos listas, el bloque feminista. Yo creo que esa es una señal que sí podemos unirnos y poder seguir trazando, hilando. Somos 92, Baranoa, bloque feminista, Baranoa, estamos listas, compañera Lorena. El movimiento, creo que se suma también el movimiento de mujeres negras. La compañera Vicky hace un referente muy grande en el departamento del Atlántico, que hace parte de la Red de Mujeres del Caribe, y pues ella tiene toda ese reconocimiento y yo sé que podemos terminar en que nos unamos todo el movimiento de mujeres negras y podamos seguir acompañando desde nuestras apuestas las líneas y las estrategias que hemos venido trabajando en nuestros 30 años de la Red de Mujeres del Caribe y que sumemos y que Diana y otras compañeras queden en una buena posición en esa consulta para poder seguir avanzando y poder lograr. Y si no tenemos el legislativo de nuestro lado, yo creo que difícilmente vamos a poder seguir avanzando. Pero yo siento que hay una buena aura, una buena energía espiritual. Los ancestros y las ancestras están mostrando los caminos de luz. Ahí están las veteranas, está la compañera Dubis, que es una mujer guerrera y todas esas cosas. Entonces, considero que ahí está compañera de Galapa, Ingrid, nuestra compañera de la Red de Mujeres del Caribe. O sea, hay un referente muy amplio y algunas que no se pudieron conectar del Uruaco, de Manatí, de Repelón, pero ahí estamos. Vamos sumando, vamos sumando. No quería irme sin saludar y sin estrechar desde la distancia esas buenas energías para que sigamos juntas. Juntas podemos, somos 92. sí, gracias por esa energía, hermana. María Victoria, la escuchamos también. Ahora vamos a Sí. mandarle esa energía linda a Diana. Buenas noches. Importante todo lo que acabamos de escuchar. A mí me une a esta candidatura muchos sentimientos y Diana
lo sabe Audes y todas mis compañeras de la red, lo he venido expresando, he venido haciendo mi trabajo desde mi proceso afro, hablando y diciendo quién es Diana para la red, para las mujeres y para el país. Decirle a Diana que, bueno, yo estoy aquí con todas las energías, con todo lo que Dios pone en mí para sacar adelante esta candidatura y lograr un buen puesto en esa lista para poder alcanzar el triunfo el 8 de marzo. Y decirle que, como decía Ana Perea, nuestros orichas, todas nuestras ancestros y ancestras están alineadas en esta apuesta. Es una apuesta de nosotras y de todas las mujeres que de alguna u otra manera nos identificamos con todo lo que representa Diana y lo que representamos nosotras para este país. Bueno, amiga, yo decía Diana, faltan 2 semanas cruciales en las que tenemos que ir evangelizando y con ese voz a voz ganándonos a la gente para que deposite su voto el 26. Entonces, no siendo más, buen viento y buena mar y estamos remando muy bien. Gracias, María Victoria. Gracias por esa energía. Vean cómo hace falta a veces reunirnos que cuando nos vemos así sea en un Zoom, cómo vibramos alto, chévere. Gracias. Esto se va a compartir nuevamente en YouTube, María Victoria. Así que vamos a quedar aquí grabadas y el mensaje que estamos respaldando ya no va a quedar. Vamos a poder rotar el videíto. Y vamos a cerrar con Estebana. Estebana, te escuchamos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Estebana Rojas Montoya, de Cartagena, Bolívar. Ya nosotras estuvimos sentadas con la doctora Diana. Hicimos un compromiso y desde que estuvimos sentadas ya yo vengo haciéndole la campaña porque yo trabajo con víctimas de violencia sexual en conflicto. Entonces ya he venido replicándole a las mujeres para que el 26 salgamos a votar, porque yo cuando doy una palabra eh, es como es una palabra cierta. Sí, nosotras vamos a hacer trabajo para que la doctora Diana llegue ya. Entonces ahí estaremos trabajando y mi compromiso es con ella, con el doctor Iván Cepeda. Entonces ahí vamos trabajando y seguimos adelante y que cuente con esa votación que yo le voy a poner. Ya, bueno, gracias. Yo quiero decir Gracias. quiero decir algo, Lorena. Eh, Como soy una persona que acompaña a una mujer con Lorena y con un grupo de personas, sí es preocupante la situación de la fragmentación del movimiento que frente a situaciones elementales, pues se forman unos bonches y unos conflictos que yo no le veo ni razón, porque yo sí entiendo que si nosotros porque los recursos por lo menos del distrito son nuestros recursos, y si nosotros no nos unimos para arrebatarle lo que nos pertenece a luchar, pues seguiremos siendo pues muy marginales entre los procesos que estamos haciendo. Pero lo más, o sea, eso es no es una discusión porque realmente eso lo resuelve la misma práctica, pero a mí me preocupa, o sea, no me preocupa, sino de verdad quisiéramos, para que ya lo vayas ambientando con las bancadas, o se vaya ambientando lo que tiene que ver con la revisión integral a la ley 1257, que cada día se convierte en más problemas, cada día hay más trabas, cada día hay más dificultades. No solo nos enfrentamos a la insensibilidad de los funcionarios públicos, sino a muchos vacíos que tiene la ley. Claro que la ley también se está aplicando en un contexto bastante complejo que es clasista, racista, patriarcal bueno, y toda la cantidad de opresión que cruzan el caso concreto de una mujer cuando es víctima de violencia. Entonces, sí, hermana, la quiero que sea con un compromiso serio, que nos dediquemos a trabajar desde las especificidades socioculturales, históricas, estructurales, para hacer una ley que se parezca al país y que mínimamente le responda a las mujeres.
Entonces, a esa es la invitación y la preocupación, y por eso realmente apoyo a una feminista, porque las feministas son las que han hecho posible que existan leyes como la 1257 del 2008. Pues gracias, gracias a todas por sus saludos y su buena energía. Siento aquí el Caribe. Yo soy cachaca bogotana, pero caribeña también. Me he hecho caribeña con ustedes y con el mar, que me encanta mucho el mar. Y frente a lo que han dicho todas, pero lo que dice Dubis, pues yo les propongo que luego el 26 de octubre abramos un ciclo de conversaciones, de conversatorios en torno a temas cruciales. La primera es la 1257. Creo que esa es la manera de ir construyendo colectivamente, que nos hagamos dos conversatorios en lo que queda del año y el otro año miramos cómo seguimos para que en serio eso sea construcción colectiva. Doctora Diana, pero también está la 1719, que es la ley de víctimas de violencia sexual, que está muy rezagada. Yo ahorita quedé en el comité de seguimiento de esa ley, quedamos como 6 mujeres para hacerle seguimiento a esa ley, que es la ley de violencia sexual. Hay también unos autos que no se están cumpliendo, como el auto 009 del 2015. Todo eso, al llegar allá, hay que ponerle, ¿cómo es? Eh, ¿Cómo es la palabra? Hay La que lupa, ponerle eso, sí, hay que ponerle la lupa a esos autos y a esas leyes. Gracias. de acuerdo. Gracias, Esteban. Sí, preciso por eso es este diálogo, porque nosotras también vamos a terminar nutriendo esta campaña de Diana también y de todas esas apuestas que quiere llegar una vez llegando allá al Congreso, al Senado. Bueno, no agradecerles nuevamente a todas, qué bonito sentirnos rodeadas, qué bonito sentir esa chispa, esa energía de esta confianza que hemos tejido. También decirles que también vamos a tener encuentro del bloque feminista. Qué importante vernos allí también, Diana. Te invitaremos a ese espacio que a través de ese espacio que hemos ido tejiendo ese diálogo y confrontándonos en esos temas tan difíciles a veces, pero necesarios de abordar para poder seguir avanzando unidas, porque realmente en esa unión es donde encontramos la fuerza para todas nuestras apuestas y estos son momentos históricos de construcción de país y necesitamos realmente avanzar en unidad. Diana, bueno, gracias, gracias a todas por este espacio. Un abrazo, que tengan linda noche. Esto va a quedar grabado, así que todas las que puedan luego lo pueden compartir. Y bueno, quedamos aquí en manos de Diana para ya cerrar el espacio con un mensajito y despedirnos. Bueno, compañeras, pues que toda esta energía que hoy ha circulado, que se siente muy alta y muy potente, nos acompañe en estas 2 semanas y que el 27 de octubre tengamos las mejores noticias, que yo siento que va a ser así. Entonces, gracias por su caminar conmigo y yo camino con ustedes. Un abrazo muy fuerte.